El filósofo Platón solía decir que el cuerpo es la cárcel del alma. El teórico crítico Theodor Adorno aseguró que la sociedad es una gran prisión, y en la historia de Fausto, Goethe escribió que las opiniones de las demás personas terminan por convertirse en una enorme prisión. Cuando tenemos la necesidad de expresar una situación adversa o negativa de la vida, es muy común recurrir a la metáfora de la cárcel para manifestar nuestro malestar, pues todo indica que perder la libertad es una de las experiencias más traumáticas y dolorosas que podemos enfrentar. Siendo todo esto cierto, en México existió un escritor que sublimó al máximo la experiencia de vivir en la cárcel y a partir de ella construyó todo un universo literario, como si estar enclaustrado, paradójicamente, le hubiese liberado una intensa visión del mundo que expresó en obras de corta extensión, pero de una profundidad pocas veces vista en la literatura mexicana. Su nombre fue José Revueltas, cuyos libros más importantes se centran en una temática: el encierro. De alguna manera u otra, Revueltas siempre se las ingenió para hablar de la sensación de sentirse encerrado, ya fuera física o emocionalmente. Así, por sus ideas políticas, Revueltas estuvo preso en las Islas Marías y en Lecumberri, pero al salir de estas prisiones, su condena nunca terminó. Siempre vivió enclaustrado en lo que él mismo llamó la desesperanza de su espíritu. En realidad, más que las cárceles, más que el encierro físico, Revueltas vivió a la sombra de una fatalidad: la imposibilidad de transformar el mundo en el que le tocó vivir. Esa fue su gran prisión, pero hasta de ella su espíritu supo sacar provecho, pues su legado literario se centra en el retrato de los seres marginados por el sistema. Ellos son los protagonistas de sus obras. ¿Y qué espíritu? Novelista, cuentista, guionista, periodista e infatigable luchador social de las causas más complejas, siempre fiel a su ideología, pero abierto a recibir todo tipo de críticas con tal de mejorar y transformar su contexto social. Así fue José Revueltas, uno de los escritores mexicanos más importantes de las últimas décadas. Como ejemplo, la leyenda urbana dice que durante los últimos años de su vida, Revueltas solía visitar un árbol cerca de su casa, al que bautizó con el nombre de Hamlet. Pasaba horas contemplando a dicho árbol, hasta que un día ya no se pudo levantar de su cama. Pero en su lecho de muerte siempre le preguntaba por las mañanas a su esposa cómo había amanecido Hamlet. Aunque Revueltas sabía que su vida y el árbol se estaban secando, le angustiaba más el estado de salud de Hamlet que el suyo. Quienes lo conocieron aseguran que era un hombre tímido, reservado y con una cierta desesperanza en su corazón, producida por no poder transformar el contexto en el que le tocó vivir. Atravesado por su tiempo, Revueltas realmente luchaba por una vida más justa para todas y todos. Fue una especie de mártir, fiel a sus ideales. En resumen, un artista comprometido con su sociedad, un intelectual de esos que ya no se ven mucho. No había nada de pose en él. ¿Te gustaría conocer más sobre él? Me imagino que sí. Y por eso hoy abordaremos la vida y obra de José Revueltas para intentar comprender los cambios históricos y sociales más importantes del siglo pasado, a través de una de las obras más importantes de este escritor, El Apando. ¿Te suena este título? Te contaremos todo lo necesario para que lo disfrutes y quieras leerlo. Yo soy Margot Cortázar y este es tu programa de Conciencia Histórica. El pasado no ha pasado. ¡Conéctate! José Revueltas nació el 20 de noviembre de 1914 en Santiago Papásquiaro, Durango, en el seno de una familia muy peculiar y talentosa. Sus padres pusieron especial atención en la educación artística de sus hijos, y fue así como 4 de los 10 hermanos destacaron en el ámbito cultural del país. Silvestre, el mayor de los hermanos, fue un destacado músico, probablemente uno de los mejores del país. Fermín sobresalió en la pintura muralista y estridentista, mientras que Rosaura desarrolló una reconocida trayectoria como bailarina y actriz. ¿Te imaginas que tú y tus hermanos llegaran a ser importantes figuras del arte? Desde luego, no es cosa sencilla.
De hecho, no lo fue para la familia Revueltas, quienes se mudaron de Durango a la Ciudad de México en 1920. 3 años más tarde, el padre, José Revueltas Gutiérrez, murió, y esto complicó la situación económica de los Revueltas. Instalados ya en las inmediaciones de las colonias Roma y Doctores, allí, José se vio en la necesidad de trabajar por primera vez en una tlapalería siendo muy joven. Ante la ausencia del padre, José Revueltas estableció una relación especial con su hermano Silvestre, al que idolatraba y veía como un ejemplo. En buena medida, de él adquirió la ideología marxista-leninista. Pero José Revueltas nunca fue un intelectual que únicamente se limitara a dar largos discursos en un curul. Todo lo contrario, desde muy joven, a los 14 años, formó parte de Socorro Rojo Internacional, una asociación de ideología comunista, y a los 15 participó en las manifestaciones de apoyo a la Revolución Rusa de Octubre. Como recordarás, durante los años 30 del siglo pasado, el mundo comenzaba a dividirse en 2 grandes polos, el capitalismo y el socialismo. Evidentemente, el joven José Revueltas luchaba por los ideales socialistas, y esta situación provocó que cayera en prisión 3 veces durante su juventud. La primera de ellas fue en la Correccional de Menores, y las otras 2 en las temidas Islas Marías, aquel centro penitenciario ubicado en el Pacífico mexicano, en donde se enviaban a los activistas no afines al gobierno y eran condenados a trabajos forzados. Producto de esas experiencias carcelarias, Revueltas escribió su primera novela titulada Los Muros de Agua, la cual se publicó en 1941. En ella retrató las peripecias de 5 personajes que son encarcelados en las Islas Marías por su ideología marxista. ¿Qué harías si te metieran a la cárcel por lo que piensas? ¿Te imaginas cómo es la vida en una prisión de alta seguridad para alguien joven? Como lo decíamos, Revueltas fue capaz de sublimar esa experiencia y escribió su primera novela, la cual quería que fuera leída por su hermano Silvestre, pero este murió en 1940, situación que representó otro durísimo golpe para el joven José. Y a partir de entonces, la vida de José Revueltas se convirtió en una especie de lucha constante, en la batalla de una generación que buscó transformar al mundo mediante las ideas marxistas y leninistas. Incluso el escritor y amigo de José Revueltas, Eduardo Elizalde, ha dicho en varias ocasiones que esta generación tenía miedo de fallarle a la historia, tenía miedo de no transformar el mundo. De ahí que la obra de José Revueltas tenga fuertes cargas políticas e ideológicas. Precisamente de esto nos hablará la doctora Edith Negrín, una auténtica autoridad en literatura y en la obra de Revueltas. ¿Cuáles son los principales aportes de José Revueltas a la literatura mexicana? Como todas las grandes obras de arte, la de Revueltas nos importa porque es una muy bien lograda exploración en la condición humana, en cómo somos los hombres y las mujeres, en este caso centrándose en el México del siglo XX. Ciertamente, una buena parte de la narrativa mexicana del siglo XX se refiere a los vencidos, los ofendidos y humillados, los marginados, los explotados, los desamparados. Pero nadie ha ofrecido una crónica tan completa, tan compleja y con tan alto nivel literario de lo que podría llamarse bajos fondos sociales en nuestro país en el siglo XX como José Revueltas. Fiel a su espíritu innovador, Revueltas tuvo la intención de darle un giro a la literatura mexicana, que en los años 30 y 40 había permanecido estancada, debido a la violencia de la Revolución y al criollismo. Intentó, pues, llevar a la narrativa nacional a un nuevo modernismo, pero no a un modernismo snob, sino todo lo contrario. Siguiendo al escritor ruso Fyodor Dostoyevsky, Revueltas hizo posible en sus obras que el lector se meta en la cabeza y en los sentimientos de sus personajes. Esos seres marginales desposeídos, casi siempre enfrentados a un sistema que los expulsa y denigra. De esta manera,
consigue tramas poderosas, surgidas del pueblo y su lucha. Por ejemplo, en su segunda novela de 1943, El luto humano, narra las deudas de la Revolución Mexicana a través de un grupo de personajes desarraigados, una familia de campesinos que pierde a su hija y un cura que se convierte en asesino, mientras un río amenaza con desbordarse. Posteriormente, en su obra Los días terrenales de 1949, Revueltas critica al Partido Comunista, que lo había expulsado de sus filas años atrás, al estalinismo y a los dogmas del marxismo. Todo esto a través de la historia de un hombre llamado Gregorio Saldívar, quien es enviado a Veracruz para organizar a unos campesinos sojuzgados, pero allí es castigado por el partido debido a que una prostituta se enamora de él. Además de novelas, José Revueltas escribió poesía, teatro, guiones para cine, reportajes y ensayos, como el famoso ensayo sobre un proletariado sin cabeza, de 1962. Pero la obra más famosa de Revueltas es El Apando, escrita en 1969. Fue su última novela y se ha convertido en todo un hito de la literatura mexicana, por una serie de circunstancias que a continuación analizaremos. Comencemos por la trama de este texto a medio camino entre novela y cuento. En la temible cárcel de Lecumberri, 3 personajes sufren un castigo que los lleva a una celda especial conocida como el Apando. De esta forma, Polinio, Albino y el Carajo viven en una prisión dentro de una prisión, mientras son vigilados por celadores, conocidos como los monos, porque ellos también viven en una especie de jaula mientras trabajan en Lecumberri. Encerrados en el diminuto Apando, únicamente comunicados con el exterior a través de una pequeña ventana, los 3 personajes gastan su tiempo esperando el momento en que lleguen las visitas, específicamente 2 prostitutas que son parejas sentimentales de Polinio y Albino, y la madre del Carajo. Este último es un ser despreciable e incapaz de valerse por sí mismo. Con la ayuda de las prostitutas, el trío de personajes tiene un plan: introducir 30 gramos de droga en la vagina de la madre del Carajo, la cual les permitirá abstraerse del infierno que viven en la prisión, específicamente en el Apando. Los especialistas han destacado de esta novela las cualidades literarias y metafóricas de la obra. Por ejemplo, cuando la leas, porque la vas a leer, ¿verdad?, descubrirás que el texto mismo es una especie de prisión impenetrable, diseñada a partir de largos párrafos sin descansos visuales. Comprobarás la maestría de Revueltas para meterse en la psicología angustiante de sus personajes. Encontrarás profundas metáforas sobre la vagina y la maternidad, o bien sobre el ambiente claustrofóbico de zozobra constante en todos, absolutamente todos sus personajes. Es como si cada uno de sus personajes tuviera su propia prisión personal. Y no podía ser de otra manera. Revueltas escribió esta novela mientras purgaba condena en el Palacio Negro de Lecumberri, acusado de ser uno de los autores intelectuales del movimiento estudiantil de 1968. De hecho, se dice que El Apando es la novela que mejor representa el 68, porque, sin hablar específicamente del suceso, tiene la capacidad de transmitir el ambiente represivo de la época. Dicho de otra manera, a partir de la construcción metafórica de esta obra, es posible que el lector experimente las emociones y sensaciones que se vivieron durante aquella etapa histórica. A final de cuentas, el arte siempre nos habla del momento histórico en el que fue creado. Recordemos, hagamos un poco de conciencia histórica. Como recordarás, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrascaron en un conflicto ideológico llamado la Guerra Fría. Se trató de una batalla por imponer en el mundo alguna de las 2 cosmogonías antagónicas, el capitalismo y el comunismo. Ambas potencias buscaban extender su ideología e influir en sus países aliados y así evitar que el modelo opuesto ganara influencia y terreno. Esta guerra se libró en el campo de las artes, la ciencia, la tecnología y tuvo pasajes de lucha armada en algunos países como Vietnam.
En México, durante la Guerra Fría, se construyó, vivió su auge y sufrió su decadencia esa etapa que conocemos como el presidencialismo, la cual se caracterizó por un autoritarismo por parte de la figura del presidente que, para muchos historiadores, rozó las fronteras de la dictadura. De esta forma, durante los años 60 en México se vivió un ambiente de represión por parte del gobierno, quien, a su vez, presionado por Estados Unidos, buscaba contener a toda costa los diferentes movimientos sociales que tuvieran relación con las ideas comunistas de la Unión Soviética. El caso más emblemático y recordado fue la matanza de estudiantes el 2 de octubre de 1968, ordenada por el entonces presidente Díaz Ordaz. En este contexto, uno de los intelectuales más activos y comprometidos con los movimientos sociales de la época fue José Revueltas, a quien era muy común verlo en las asambleas estudiantiles, organizando y apoyando a los estudiantes, a pesar de que para aquel entonces no gozaba de buena salud. El gobierno lo tomó como uno de los autores intelectuales del movimiento. Y, por este motivo, Revueltas fue detenido después de la matanza de Tlatelolco y encerrado en la temida prisión de Lecumberri, misma que representaba toda la potencia represora del Estado, ya que dicha prisión fue diseñada bajo la estrategia del panóptico, es decir, de una arquitectura circular que impedía el contacto entre celdas, pero que facilitaba observar todo el tiempo a los reclusos desde un punto central. Bajo estas condiciones, Revueltas continuó escribiendo y denunciando las atrocidades que ocurrían en la prisión. De los textos más célebres que el escritor creó en esta época, se encuentra precisamente este del que te he hablado, El Apando, cuya metáfora central es la opresión que sufrió la sociedad a manos de un gobierno, de un sistema, que excluía a todos aquellos que tuvieran ideas distintas. ¿Qué nos dice El Apando del contexto histórico en que la novela fue creada? El Apando no nos dice casi nada, o sea, nos dice que es una ciudad porque habla de esta ciudad, de estas rejas que están por todas partes, pero no dice nunca dónde ocurre. Por ahí menciona unos estados de la República Mexicana, pero con su nota final que la escribió en Lecumberri después del movimiento del 68, pues se deja ver que se intuye que es la cárcel de Lecumberri, pero Revueltas no da datos porque con eso acrecienta el valor simbólico de la obra, que ha sido vista como una metáfora de la represión, como una metáfora del encierro, como una metáfora de la resistencia en sus pequeños momentos de placer sexual de los que hablan los personajes. Pero en realidad, pues es una novela para mí muy triste. O sea, no es una novela optimista. Algunos han dicho que el nacimiento del carajo que se da luz a sí mismo en la novela, aparentemente al final, es como un renacer de una época. Yo creo que no, yo creo que es una novela con una visión absolutamente negativa, la más negativa de todas y la más perfecta. Escrita sin puntos, sin espacio, sin puntos y aparte, sin espacio, sin blanco, sin pausas para respirar. ¿Por qué Revueltas ha sido un escritor más criticado que leído? Mire, yo creo que eso se puede decir de todos los escritores, de todos los escritores mexicanos, que se habla más de ellos que se los lee, ojalá se los leyera más. En el caso de Revueltas, es que ha sido leído siempre ideológicamente. Así, cuando escribe Los días terrenales o donde hace grandes críticas al Partido Comunista Mexicano, bueno, le dijeron enemigo del proletariado, le dijeron las peores cosas, su peor insulto, existencialista, y él decía, no, yo no soy existencialista. Ya en la edad adulta dijo, no, sí, me hubiera gustado ser existencialista. Pero bueno, y después de su participación en el 68, que se convirtió en el ídolo de una generación de estudiantes, casualmente la mía, pues ha sido leído ya con mejores posibilidades, con más pasión, pero ahora más bien tratando de verlo positivamente. Actualmente su obra es leída en muchos países y de una manera bastante adelantada en cuanto a método literario. Ya no se puede decir que es marginado como escritor.
En una de las escenas más comentadas y analizadas de la Pando hay una pelea entre presos y los custodios de Lecumberri. En aquella se puede sintetizar de forma metafórica el triunfo del poder del Estado represor sobre el individuo. Se trata de una ilustración del problema de la violencia como reacción incómoda a los órdenes de la modernidad, un tema del que actualmente continuamos hablando. Llegaron de la comandancia otros monos, 20 o más, provistos de largos tubos de hierro. La cuestión era introducirlos, tubo por tubo, entre los barrotes, de reja a reja de la jaula, y con la ayuda de los celadores que habían quedado en el patio de la crujía, mantenerlos firmes, con 2 o 3 hombres sujetos a cada extremo, a fin de ir levantando barreras sucesivas a lo largo y lo alto del rectángulo, en los más diversos e imprevistos planos y niveles, conforme a lo que exigieran las necesidades de la lucha contra las 2 bestias, y al mismo tiempo atentos a no entorpecer o anular la acción del comandante y los 3 monos, en un diabólico sucederse de mutilaciones del espacio, triángulos, trapecios, paralelas, segmentos oblicuos o perpendiculares, líneas y más líneas, rejas y más rejas, hasta impedir cualquier movimiento de los gladiadores y dejarlos crucificados sobre el esquema monstruoso de esta gigantesca derrota de la libertad a manos de la geometría. Después de Lecumberri y el Apando, José Revueltas continuó con su lucha. Salió de prisión, pero siempre lo persiguió esa condena eterna de querer transformar al mundo en un lugar más igualitario y justo. Revueltas solía decir que una persona no lo definen sus virtudes, sino sus errores. Tal vez podríamos trasladar esta idea a la sociedad y reflexionar, a partir de la obra de este escritor, en qué nos equivocamos, qué errores cometimos en el pasado para simplemente no volver a caer en ellos y librarnos de esta sensación de encierro constante. Yo soy Margot Cortázar y te invito a que estemos en contacto a través de nuestras redes sociales que tienes en pantalla. ¡Hasta la próxima!